Más allá. Ya estamos de regreso junto al doctor Osvaldo Artaza. Estábamos hablando de este año en que se conmemoran, se recuerdan los 50 años del golpe. Usted entró a estudiar medicina en el año 73, por lo tanto vivió el golpe ese mismo año. Y después su desarrollo como médico le tocó en dictadura. Y su primer destino como general de zona fue Mulchen. ¿Cómo fue vivir en dictadura, en Mulchen, cuando además usted tenía el teatro como la actividad artística donde se desahogaban y se expresaban todas las cosas que no se podían expresar? Fue curioso, porque el año 80, cuando llegó a Mulchen, había una mortalidad infantil como de 50 por 1000 nacidos vivos, una cosa, y la principal causa era la desnutrición. Entonces, el tema social para mí fue impactante. Y entonces me quedó claro que no podía ayudar a resolver todos esos problemas solamente atendiendo niños en un box, en un hospital comunitario pequeño. Y entonces inmediatamente me puse a trabajar con otros, armando equipos para trabajar sobre lo que hoy día se llama determinantes sociales, o sea, qué es lo que condiciona que esos niños estaban desnutridos y todo eso. Y en ese momento habían designado como alcaldesa a una señora que era de ahí, era de Mulchen, y ella le encantaba que hiciéramos cosas. Entonces le daba lo mismo al tema político que hiciéramos cosas. Entonces me apoyó a sacar un diario, El Amanecer de Mulchen. Yo era el director, mi esposa era la diseñadora gráfica y sacábamos un periódico. Tenía un programa de radio, la radio Lincoln de Mulchen, un programa diario de radio, y organizamos una compañía de teatro. Y en todo eso tocábamos la temática social y organizábamos a los comerciantes, a la sociedad civil de allá de Mulchen para cooperar, juntar dinero y hacer un comedor popular y alimentar a los niños. Y la alcaldesa estaba fascinada y nos apoyaba. Pero la cambiaron y pusieron a un señor de Santiago que era muy rígido desde el punto de vista político. Y entonces entramos en conflicto. Y esto entró en crisis definitiva cuando organizamos un festival de teatro en Mulchen. Nunca se había hecho un festival de teatro. Y llegaron un grupo de distintas partes. Y vino un grupo de Santiago a dar una obra de Radrigán, Las Brutas. El alcalde nos pidió todos los textos. Esto es la primera vez que cuento este asunto. Nos pidió todos los textos para censurarlo, obviamente. Entonces, en el hospital, todo el mundo escribiendo los textos de nuevo, porque los textos eran un poquito puntudos. Y la obra que presentaba la compañía nuestra era sobre los detenidos desaparecidos de Mulchen. Imagínense en esa época presentar una obra sobre los detenidos desaparecidos. Entonces cambiamos todos los textos, pero no cambiamos el de Las Brutas porque lo estaban dando en Santiago. Y dijimos, ¿cómo iba a haber problema con una obra que la están dando en Santiago? El alcalde revisó todos los textos y encontró algo que como crítico para la municipalidad en el texto Radrigán. Entonces dijo, se prohíbe. ¿Qué nos dijeron? Empezamos por todo el pueblo a decir, vengan a ver la obra prohibida por el alcalde. Entonces se nos llenó el teatro. Se nos llenó el teatro. Y ahí sucedió algo que yo creo que la gente no lo va a creer nunca. Cuando se dieron cuenta de que íbamos a dar la obra prohibida, llamaron a la comisaría para que impidieran que se diera ese asunto. Y el que estaba de guardia dijo, no puedo hacer nada porque todos sus jefes estaban en el teatro, con su familia, etc. Fue curioso. Entonces fueron a Frontel, que es la compañía de eléctrica, para decir qué se podía hacer, si se podía cortar la luz. Y el que estaba ahí de guardia dijo lo mismo. Está todo en el teatro municipal. Pues. Entonces, ¿sabes lo que hicieron? Mandaron tumbar a tiros el transformador eléctrico de Mulchen y quedó todo el pueblo oscuro.
Entonces nosotros seguimos dando las obras con velitas, pero la obra radical necesitaba como mucha luz. Entonces el que dirigía el sindicato del hospital me dice, doctor, ¿qué hacemos? Entonces yo le digo, porque todos los años en los hospitales se hace el día del hospital, entonces se pone un proscenio. Entonces, ¿cuánto te demoras en colocar el proscenio del día del hospital? Colocar las luces de emergencia del pabellón. Me dijo, doctor, 20 minutos. Terminamos unas obras que eran más bien de baile, danza, qué sé yo, y anunciamos que si querían ver la obra prohibida por el alcalde, tomaran un cabo de vela y marcháramos desde el Teatro Municipal, que está en la plaza, hacia el hospital, 5 cuadras. Marcháramos todos. Entonces fue el pueblo de Muchén, marchando con una velita, estamos hablando de los años 83, una velita desde el Teatro Municipal hasta el hospital donde se vio la obra. Todo el mundo de Muchén todavía se acuerda de eso. Al día siguiente yo estaba ya despedido. Eso obviamente es lo que me imaginé, claro, al día siguiente fue el último día, digamos. Claro, me hicieron un gran favor porque inicié todo mi periodo de especialidad, de pediatría, primero, después cardiología infantil, en mi querido hospital Luis Carlos Maquena. Pero eso, mire la historia. Mire la historia. Bueno, sorprendente. Bueno, todo lo que hicieron con el pueblo como actor, la capacidad de movilización. Pero fíjese que, y el compromiso. La gente agradece eso, más allá de la cosa política, porque el día que nos fuimos, nosotros teníamos una citroneta. El día que nos fuimos, nosotros teníamos los hijos chiquititos, los 3 niños muy chiquititos. Nos fuimos, nos acompañó medio pueblo, la ambulancia tocando la sirena y el vehículo de los carabineros, adelante, también tocando la sirena, desde el pueblo hasta la carretera. ¿Y después volvió a Muchén alguna vez? Sí, he vuelto y me han hecho reconocimientos y para mí fue muy marcador justamente de lo que desde salud se puede hacer cuando se logra esa alianza entre el equipo de salud y una comunidad. Para mí eso fue un aprendizaje, pero hasta el día de hoy, que agradezco y bueno, sigo en contacto con mucha gente de Muchén con mucho cariño. Me imagino. Ahora, la segunda salida que le tocó más o menos, claro, en distintas condiciones, fue la salida del ministerio. Pero ahí después del ministerio también se abrieron otras puertas y se fue como consultor en varios países del continente y se fue a la Organización Panamericana de la Salud, donde estuvo prácticamente 5 años afuera. ¿Cómo fueron esos años de experiencia, tanto en México, en Argentina? Fueron también de mucho crecimiento. O sea, yo no puedo sino dar gracias a la vida por las oportunidades de crecimiento. O sea, de poder estar en contacto con gente maravillosa, de poder estar aportando humildemente en lo que se puede. En México no se imagina el cariño con que fui siempre recibido y escuchado y lo mismo después en Buenos Aires, uno que siempre pela a los vecinos, pero la verdad que fue una experiencia también maravillosa. Así que es momento para mí, momento de agradecer. ¿Y cómo se ve en la salud pública desde ese lugar, considerando todo el mapa regional que tenemos? Con muchos desafíos. Muchos desafíos. Igual que es lo mismo que en Chile. Hay muchas cosas que se han hecho, muchos avances, pero los desafíos que quedan son enormes, enormes. O sea, hay mucho que crecer y mejorar. El gasto público en salud es bajo y eso explica que la gente tenga que sacar de su bolsillo para poder enfrentar una enfermedad. La percepción de que depende de dónde naces, de tu condición socioeconómica, si tienes acceso o no tienes acceso a atención de calidad, eso también es muy fuerte, muy fuerte. Entonces, aunque se han hecho avances y hay que reconocerlo, los desafíos que quedan son enormes. Bueno, estamos también atravesando un momento bien delicado respecto al sistema de salud, porque está este problema de las ISAPRES. Hay mucha gente de las ISAPRES que ha dejado las ISAPRES, se ha ido a FONASA.
Hay que ver cómo se va a aplicar finalmente el dictamen de la Corte Suprema. Y usted ha estado también preocupado de eso con esta experiencia de gestión en salud. ¿Ve una salida? O sea, tiene que haberla. O sea, claramente sí, todo tiene una salida, pero ¿cómo va a ser esa salida? Tiene que haberla. Va a depender de que si hay generosidad en los actores políticos, porque todos tienen que ceder un poco. O sea, primero tenemos que entender de que no puede haber salud distinta para los que tienen más recursos que los que son pobres. O sea, tiene que haber lo que se entiende como salud universal. O sea, acceso a atención digna para todas. Y eso obliga a que nos pongamos de acuerdo en tener un fondo en que todos los recursos se mancomunen, de tal manera de poder afrontar mejor, de manera más eficiente y más equitativa el riesgo de salud de las personas. Sí, eso es lo primero, ponernos de acuerdo en eso, en poder poner todo lo que son fue el único punto impuestos, contribuciones. En el anteproyecto de la Constitución donde no hubo acuerdo. Es que justamente tenemos que lograr mancomunar y luego ver si lo hacemos a través de un seguro público único o si tienen algún rol los seguros privados. Y eso tiene que decidirse democráticamente, pero tiene que decidirse. Ahora, si los seguros privados siguen teniendo un rol hacia el futuro, tiene que ser dentro de la lógica de la seguridad social en salud. O sea, no puede ser con discriminación, no puede ser con persistencia. Bueno, ya la tabla de factores... Claro, tiene que ser con un solo plan. Fuera, claro. Y tiene que ser con una sola tarifa, bueno, no puede discriminar porque uno es un hombre o mujer, si uno es joven o es viejo, o sea, tiene que haber el principio de la solidaridad. O sea, si van a seguir los privados participando en lo que se llama el aseguramiento en salud, tiene que ser bajo otra lógica, la lógica, digamos, una lógica sanitaria, una lógica solidaria. Yo creo que en Chile ya está instalado que la prestación tiene que ser mixta, o sea, tanto prestadores públicos como prestadores privados. Donde tenemos la controversia es si vamos a tener solo un gran FONASA para todos o si además del FONASA van a haber entidades privadas que administren un plan de salud. Si eso es lo que decide el país, tiene que ser bajo condiciones totalmente distintas a las de ahora, porque el modelo de negocio tal cual fue diseñado para la ISAPRE ya colapsó. Y eso yo creo que también se ha ido generando algo de consenso. Sin duda. Doctor, vamos a hacer la última pausa para seguir hablando de este tema, donde usted además ha trabajado transversalmente para generar una propuesta. Así que hacemos la pausa y regresamos. Como cumplimos 130 años en Macay, 130 millones